Durante siglos nos repitieron que el cristianismo nació para romper con el judaísmo, que fue una revolución espiritual que reemplazó la antigua ley con el amor universal. Pero si rascamos un poco la superficie, el relato se derrumba. En los primeros siglos, ni Jesús ni sus seguidores se veían como fundadores de una nueva religión. Eran judíos, hijos del segundo templo, que esperaban la llegada del Mesías prometido a Israel. El cristianismo, en su origen, no fue una nueva fe, sino una secta mesiánica dentro del judaísmo, una corriente más entre muchas que competían por interpretar la misma promesa ancestral. Faz de la tierra, alzad la voz. El monoteísmo abrámico ha sofocado vuestras raíces, arrancándoos de la sangre, el suelo y los dioses que dieron vida a vuestras identidades. Que estas palabras ardan como un faro, llamando a la rebelión contra el veneno abrámico. Para entender la raíz común entre judaísmo y cristianismo hay que volver a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. El Mesías, Mashiach en hebreo, no era un dios encarnado, ni un redentor universal, sino un rey ungido que restauraría el trono de David y liberaría a Israel del dominio extranjero. El Mesías era una figura política y teocrática, no un salvador espiritual. Isaías 11, Jeremías 23, Ezequiel 37 o el Salmo 2 lo describen claramente. El Mesías debía gobernar sobre las naciones, someter a los enemigos de Yahvé y reunir a las 12 tribus perdidas. Nada de esto tenía que ver con la idea griega de un Dios que muere y resucita. El cristianismo tomó estas profecías y las reinterpreta dentro de un contexto helenizado. Jesús es representado como el cumplimiento de los textos judíos, pero su figura se transforma. Ya no es un líder nacional, sino un redentor cósmico. Sin embargo, los evangelios repiten una y otra vez que su misión era las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, y que sus discípulos, incluso después de su muerte, el libro de los Hechos muestra a los primeros cristianos rezando en el templo y circuncidando a sus hijos, Hechos 2:46, 21-20. Nada en sus prácticas los separaba aún del judaísmo, solo su interpretación del Mesías los diferenciaba. El conflicto no fue teológico, sino intrajudío. Los cristianos primitivos eran simplemente una facción galilea, una rama dentro del judaísmo mesiánico del siglo I. El mismo Pablo, tan usado para hablar de la ruptura, nunca dejó de considerarse judío. En Hechos 23:6 declara abiertamente: «Soy fariseo, hijo de fariseos». Sus cartas no predican una nueva religión, defienden una forma de judaísmo abierta a los gentiles, pero aún bajo la autoridad de las escrituras hebreas. El cristianismo nació, pues, como una secta interna, no como una alternativa externa. Los evangelios presentan al rabino conocido como Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado en el séptimo capítulo del libro de Isaías y en el quinto capítulo del libro de Miqueas, un símbolo de resistencia frente a la ocupación romana y la corrupción del templo. Este judaísmo mesiánico, sin embargo, está impregnado de un supremacismo judío. Los apóstoles, como se lee en el décimo capítulo del Evangelio de Mateo, donde el rabino Jesús instruye predicar solo a las ovejas perdidas de Israel, se refuerza la idea del pueblo elegido, una nación pretendida superior que estaría destinada a liderar bajo la voluntad de Yahvé. Este mesianismo es un callejón sin salida, aunque busca preservar la identidad judía. Su narrativa apocalíptica presenta en el primer capítulo del Evangelio de Marcos o en el quinto capítulo del Evangelio de Mateo una lucha hacia un supuesto reino celestial, traicionándolas como visiones paganas que celebraban la tierra y la pluralidad. Los evangelios son un germen de alineación. Al exaltar un Dios único y un pueblo privilegiado, desprecian los cultos locales, sembrando un monoteísmo que sofoca las identidades telúricas y pavimenta el camino para una homogenización espiritual. Para comprender mejor este origen común, hay que mirar el contexto religioso de Judea durante el Segundo Templo. En esa época, el judaísmo no era monolítico, coexistían múltiples movimientos que interpretaban la ley y la alianza con Yahvé de formas distintas. Fariseos, saduceos, esenios, celotes y otros grupos apocalípticos competían por definir quién era el verdadero Israel. El mensaje de Jesús surge dentro de servidero teológico, entre campesinos galileos oprimidos por Roma y sacerdotes distantes del pueblo. Jesús discute con los fariseos sobre la pureza ritual, critica a los sacerdotes del templo y habla del reino de Dios, como una renovación de Israel, no como una religión universal. Sus parábolas y símbolos, el banquete, la viña, el templo espiritual, son metáforas del regreso del pacto entre Yahvé y su pueblo elegido. La figura de Jesús encaja perfectamente con el tipo de profeta escatológico que abundaba en ese periodo, como Juan el Bautista o el maestro de justicia de Qumran.
El cristianismo era entonces una variante del judaísmo apocalíptico que esperaba el inminente fin del mundo, no una doctrina nueva. Cuando el templo fue destruido en el año 70, el judaísmo fariseo sobrevivió transformándose en rabínico y la secta de los nazarenos hizo lo mismo, pero con una teología distinta. Ambos son hijos del mismo tronco. Por eso, en las primeras décadas, los romanos no distinguían entre judíos y cristianos. Era la misma religión con ritos y lecturas diferentes. Solo siglos después, tras el concilio de Nicea, se consolidó la separación formal. Pablo de Tarso rompió radicalmente con este judaísmo apostólico, que defendía el supremacismo judío del pueblo elegido. Sin embargo, los apóstoles, especialmente los más rivalizantes con Pablo, como lo fueron Simón Pedro o Jacobo el Justo, veían a los judíos como superiores, los únicos dignos de la salvación mesiánica, relegando a los gentiles a una servidumbre temporal, como así se expresa en el 11º capítulo de los Hechos de los Apóstoles, culminando con un exterminio final de estos mismos gentiles en el libro del Apocalipsis. Pablo de Tarso, un fariseo helenizado convertido tras su visión en Damasco, narrada en el 9º capítulo de los Hechos de los Apóstoles, desafía esta exclusividad con una teología revolucionaria. En el 3er capítulo de la Epístola a los Gálatas y el 10º capítulo de la Epístola a los Romanos, proclama que, aunque los judíos debieran tener un lugar privilegiado en la historia divina, todos serían iguales ante Yahvé mediante la fe en el Cristo que consideraba que fue el Rabino Jesús. Esta visión, consolidada en el Concilio de Jerusalén del 50 después de Cristo, marca la escisión. Pablo crea una nueva religión abrahámica abierta a los gentiles, diluyendo el supremacismo judío en un universalismo que iguala a todos bajo un Dios único. La maniobra de Pablo es un acto de traición aún más devastador. Al desmantelar la exclusividad del pueblo elegido, no solo fractura el ya decadente judaísmo apostólico, sino que forja una religión que arrasa con aún más cosmovisiones paganas. Predicando en centros helenísticos como Antioquía de Siria, Corinto o Éfeso, Pablo buscaba explotar la decadencia romana para difundir un credo que reemplazase los altares paganos de los dioses celtas, griegos o germanos, por una sola fe abstracta en un Dios universal. Su teología, centrada en la redención para todos, predicadas en el 15º capítulo de la primera epístola a los Corintios, desprecia las identidades locales, imponiendo una moral igualitaria que exalta la sumisión y sofoca la igualdad. Su teología, centrada en la redención para todos, predicada en el 15º capítulo de la primera epístola a los Corintios, desprecia las identidades locales, imponiendo una moral igualitaria que exalta la sumisión y sofoca la diversidad. Pablo es un verdugo cultural. Al igualar a los judíos y a los gentiles entre sí ante Yahvé, no solo traiciona los espíritus del Rabino Jesús, sino que aniquila los cultos telúricos, sustituyéndolos por un monoteísmo que desarraiga a los pueblos de su esencia. Su cristianismo, al expandirse, se convierte en un virus que infecta al mundo mediterráneo, destruyendo la pluralidad espiritual en nombre de una igualdad estéril, y que de ese mismo Mediterráneo se impondría al resto del mundo. Así que, cuando se nos dice que el cristianismo supera al judaísmo, la historia demuestra lo contrario, nació de él. Cambió el lenguaje, adaptó los mitos, pero conservó la misma raíz exclusivista, el mismo Dios tribal, la misma visión del mundo. El cristianismo no destruyó el judaísmo, lo exportó al resto del planeta, y con él la culpa, la sumisión y la negación de todo lo que no fuera el pueblo elegido. El judaísmo mesiánico de los evangelios, con su supremacismo del pueblo elegido, y la fundación del cristianismo por Pablo, que iguala a judíos y a gentiles ante Yahvé, son el origen de una catástrofe espiritual. Los evangelios siembran un monoteísmo alienante. Pablo lo cosecha, forjando una religión que traiciona tanto el judaísmo apostólico como las tradiciones paganas, así como el anterior judaísmo del Segundo Templo. Este proceso es un asalto a la diversidad humana, un veneno que reemplazó la vitalidad telúrica por la tiranía de un Dios único. Apostamos por incinerar este legado, resucitando las cosmovisiones que honran la sangre, la tierra y la pluralidad. Que este análisis afilado sea un grito de guerra contra el monoteísmo abrahámico,
un manifiesto ardiente para reconquistar las raíces ancestrales y derribar la esterilidad universalista. Que los altares paganos resplandezcan de nuevo.